Bueno, ahora sí. Repito, muy buenos días a todos, todas y todes. Esta es la clase número 4 de prácticas corporales, comunicación y subjetividad. Y en esta oportunidad vamos a hacer un abordaje de este concepto, prácticas corporales, desde el punto de vista del cuerpo y la cultura. Lo que veníamos desarrollando hasta acá tenía que ver con el enfoque de las prácticas corporales más anclado en el aspecto físico, motriz, y en base a eso lo que vimos fue este repertorio de habilidades, destrezas, técnicas corporales que cada practicante despliega con un compromiso físico en las competencias o en las situaciones de juego motriz. ¿Bien? Eh, el cambio de enfoque es importante por lo siguiente, porque la práctica, si uno la enfoca desde el punto de vista de lo social, de lo cultural, del cuerpo entendido como una construcción sociocultural, cambia el punto de vista y cambia el tipo de relato de la práctica, ¿sí? En las prácticas así analizadas, sin descuidar la lógica interna de un deporte o los reglamentos o el sistema táctico, técnico que lo compone, va a hacer foco en los sentidos sociales o los modos de asumir esas prácticas, ¿sí? Por eso es una construcción subjetiva, relacional, provisoria, que tiene coordenadas de tiempo y espacio, o de geografía e historia, en el sentido de que no es una práctica abstracta, sino que tiene una condición específica de producción social, ¿sí? Con esto que quiero decir, que la manera, el modo de asumir un deporte se hace, se construye, se vive, ¿sí? Como una apropiación que es relacional, subjetiva y depende del lugar donde uno lo está mirando, ¿sí? Hay muchas maneras de vivir el fútbol, hay muchas maneras de vivir los deportes alternativos o de asumir una relación con el cuerpo en las prácticas de la natación, ¿sí? En base a esto uno ve que hay relaciones más obsesivas, eh, disciplinadas, con un compromiso de cuerpo entero que hasta incluso estructura la vida cotidiana de un sujeto. Piensen los que son fervientes seguidores de una práctica deportiva o que dedican toda su vida al deporte y bueno, su estructura de vida cotidiana pasa por el club o pasa por los entrenamientos, el gimnasio, la práctica de alta frecuencia en los encuentros y de una periodicidad y una regularidad que se sostiene a lo largo del tiempo. La gente que supongamos hace artes marciales y que llegó de muy joven a sumar el cinturón negro, el tercer dan, bueno, ahí hay una historia, una trayectoria deportiva que está muy bien consolidada, amurada y está sostenida en base al deseo, en base a la motivación que se renueva con el paso del tiempo, como que se reinventa y que persiste a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eso lo que genera es una continuidad, una situación de ascetismo, de mejora, de progreso, porque el sujeto corre los límites permanentemente y está buscando superarse cada vez más, ¿no? Bueno, en ese sentido hay como un enfoque de la práctica prestando atención, insisto, cómo el sujeto vive la práctica, cómo la asume, cómo se la apropia, ¿sí? Cómo se incorpora, se mete dentro del cuerpo como un hábitus, ¿sí? No un hábito, que es muy distinto, un hábitus, como esquema de percepción,
pensamiento y acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la matriz de pensamiento, la cabeza de la persona, está construida en base a una socialidad deportiva, una subjetividad deportiva, una condición de crianza que internaliza ciertas formas de practicar el deporte. Bien, por eso en este pasaje del enfoque físico-motriz al enfoque del cuerpo y de la cultura, el acento está puesto en la dimensión subjetiva, ¿sí? Lo subjetivo es cómo los sujetos practicantes del deporte, del juego, la recreación, el tiempo libre o las prácticas corporales en general establecen modulaciones o formas o configuraciones del movimiento que responden a sus expectativas, a sus deseos, a sus pulsiones que llevan esas energías hacia la cristalización o la operacionalización de estas prácticas. Lo otro, hago el contrapunto, del enfoque físico-motriz, corresponde a una perspectiva más objetiva, ¿sí? Por eso yo les resaltaba en las clases anteriores la manera de apreciar el deporte y tener como un análisis de modelos ideales de práctica, ¿no? Como ejecuciones correctas, depuradas, económicas, eficaces, objetivas, ¿sí? Es objetivo, tiene conducción de la pelota, salta, se eleva bien, remata con lo que manda la jugada, ¿sí? Digamos, todo este tipo de análisis son análisis instrumentales, ¿sí? Que tiene pericia, como dice Ruiz Pérez, para resolver las situaciones azarosas, contingentes que ofrece la práctica corporal, la práctica deportiva, la práctica artística expresiva, donde el cuerpo está con un compromiso directo, ¿sí? Entonces, este sería el punto, ¿no? Contrastar los enfoques, el enfoque, insisto, objetivo, físico-motriz, y el enfoque más social, cultural, subjetivo, porque justamente lo que nos está interesando es cómo los sujetos viven, cómo los sujetos hacen el deporte, lo van reinventando, reconfigurando en la construcción cultural que se puede hacer en el devenir de estos deportes, ¿no? Si uno presta atención a este enfoque, encuentra, bueno, procesos culturales en las prácticas deportivas que son muy interesantes. Fíjense que si uno toma, por ejemplo, el sextobol de los años 70-80, es un deporte que ya para esa época, desde mi punto de vista, como espectador, era un deporte chato, aburrido, con desplazamientos bastante rudimentarios, y hoy está reconfigurado y está bastante enriquecido en cuanto a sus modificaciones técnicas, ¿sí? Entonces es un deporte más dinámico, más ágil, más disfrutable. De igual manera, hace poco tiempo, cuando se desarrollaron los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, había también una situación de ayornamiento de los deportes como el handball, como el básquet, el vóley, y esta situación de hacerlo más más dinámico, más entretenido, menos rígido, mover esas reglas, también tiene que ver con la intromisión o la incidencia de la cultura urbana, la cultura callejera, que le da una impronta diferente,
¿sí? Lo renueva, lo recicla, ¿sí? Esto es interesante para, por ejemplo, analizar las modificaciones de las reglas, la preocupación porque el deporte persista y no se extinga con el paso del tiempo. De hecho, bueno, una de las grandes preocupaciones de las prácticas corporales de milenarias o ancestrales o de tradiciones heredadas del pasado, lo que intentan hacer es justamente cuidar la transmisión de esas prácticas de una generación más vieja o una más joven. Y bueno, esto es todo un desafío en tiempos de pandemia o en tiempos de cambios culturales, ¿no? No sé, piensen por ejemplo en los bailes tradicionales, bailes típicos, las fiestas de las colectividades, que tienen juegos o deportes que necesitan ser actualizados en la memoria colectiva y necesitan ser o tomar una posta de una generación a otra. Y eso implica organizar muestras, exposiciones, desfiles de colectividades, intervenciones corporales para poder bueno, apuntar a esa seducción hacia las nuevas generaciones para que practiquen, para que se apropien de estas prácticas y las prácticas, bueno, no pierdan su comunidad de practicantes. Bien, entonces, el asunto que a mí me parece importante tener en cuenta es el pasaje de lo físico-motriz, ¿sí? Objetivo, hacia lo relacionado con el enfoque del cuerpo y la cultura, que, recalco, resalta el aspecto subjetivo, cómo la persona vive, asume la práctica deportiva, cómo produce sentido, el sentido que le atribuye a esa práctica, como elemento que ocupa un lugar referencial importante en su vida cotidiana. ¿Bien? En esta línea, lo que habíamos organizado para la clase de hoy es el asunto de estas prácticas corporales que no se dan en el vacío y que tienen como contextos de producción cultural, nos sirven para detenernos en la noción de espacios, de espacio y espacialidad. Yo les he dicho, bueno, el sujeto cómo vive, cómo asume la práctica deportiva. Y si uno revisa el espacio, también el mismo análisis. Una cosa es el espacio matemático, objetivo, cuadriculado de la estructura de un campo de juego, que establece líneas demarcatorias del adentro, al afuera, área chica, área grande, zona de reposición, red divisoria de campo propio, campo ajeno, ¿bien? Y otra muy distinta es, desde la perspectiva del cuerpo y la cultura, pensar el espacio como un espacio subjetivo, vivido, asumido según el tipo de instancias experimentales que uno va teniendo, ¿sí? Sobre este asunto del espacio, la práctica no se da en una cuestión abstracta. La práctica tiene un espacio de realización. Y pensar ese espacio, uno puede revisarlo en las condiciones de límites y de posibilidades que ofrece ese espacio. Y en ese sentido yo les detallo que el espacio a tener en cuenta para revisar es el espacio aéreo, el espacio terrestre, el espacio acuático y por último la combinatoria de esos espacios, ¿sí? Ahí en la clase que redactamos, el espacio aéreo es un espacio que tiene sus propias leyes aerodinámicas, tiene principios de la naturaleza que le marcan hasta dónde un sujeto puede hacer cosas
con su arquitectura corporal en el espacio aéreo. El aire tiene que ver con lo impalpable, lo intangible, lo invisible, ¿sí? Pero que sin embargo provoca la acción motora o provoca el despliegue de una práctica corporal. El espacio aéreo eh, involucra todo lo que tiene que ver con suspensiones, levitaciones, lanzamientos, flotaciones aéreas, vuelos, caídas, ¿no? Y la experimentación corporal, la práctica aérea, la performance aérea, lo que reporta al sujeto es una sensación no habitual, ¿sí? Nosotros somos sujetos terrestres, bípedos que andamos por la vida caminando, corriendo, anclados en la tierra, ¿sí? Entonces, el espacio aéreo es de alguna manera una situación de ruptura de lo habitual, de lo cotidiano. Y más allá de las habilidades motrices aéreas que uno puede localizar, uno dice, bueno, hay gente que hace vuelos de bautismo, a la delta, hay gente que hace base jumping o sube una montaña, hace funambulismo, de repente esto de cruzar caminando, haciendo equilibrio arriba de una soga, o hace una tirolesa para sentir el aire en el propio cuerpo, la relación del cuerpo con el aire. Bueno, eso tiene como una técnica o tiene algún dominio del espacio, pero lo que a mí me interesa señalar acá es la búsqueda del vértigo, la búsqueda de la conmoción, de la turbación, de la perturbación corporal, ¿no? De la certificación de la existencia, la certificación de la vida, adosándole al cuerpo situaciones intensas, emotivas, cargadas de vibración, ¿no? Digamos, esta búsqueda del placer, esta necesidad de tener prácticas aéreas ligadas al riesgo, ligadas al peligro, a la superación de un miedo, ¿sí? Explica justamente la práctica corporal desde el plano subjetivo, ¿sí? Digamos, la proliferación de ciertas propuestas de turismo aventura, que bueno, incluyen globos aerostáticos, tirolesas, escaladas, rappel, ese tipo de variantes, lo que también genera en algunos casos es justamente una incorporación de sensaciones, de afecciones emotivas, ¿sí? La gente necesita estremecerse, conmoverse, y engordar su memoria motriz con ciertos anecdotarios que justifiquen la propia existencia, el conocimiento del propio cuerpo a través de la prueba en situaciones de corrimientos de los propios límites personales, de las propias posibilidades. Y esto, bueno, piensa en la lógica de la invención de los aviones, de los artefactos de la segunda naturaleza, ¿no? Que establecen la posibilidad de colonizar el espacio, ¿sí? Uno no puede volar, no tiene alas como ser humano, pero sin embargo puede inventar un avión, una avioneta, un parapente, ¿sí? Y con ese diseño, con esa invención material, de alguna manera accede a ciertas sensaciones adrenérgicas, emotivas, que justamente engordan
el capital corporal, engordan ese patrimonio motriz, corporal, que necesita tener un sujeto para justamente después compartir, narrar, competir, ¿sí? Hay una cuestión también hasta narcisista, exhibicionista de este tipo de procesos, ¿no? Es decir, esto también nuevamente nos sitúa en los modos de asumir la práctica, si es para un autoconocimiento, una autosuperación, un corrimiento de los límites, o solamente es una cuestión egocéntrica, narcisista, de frivolidad, de moda, de los deportes extremos, alternativos, de riesgo, para mostrar, bueno, yo lo hice, yo me saqué una selfie y lo socializo por las redes sociales. Esto me parece interesante en términos de cómo se asume el espacio aéreo, ¿sí? Y cómo, insisto, detrás de esa práctica de base jumping, de vuelos de bautismo o de participación en ciertas experiencias aéreas que insumen cierto riesgo, hay también una forma, un modo de asumir la práctica. ¿Bien? Serían como algunos disparadores interesantes como para revisar estas tendencias que se dan en la cultura. En cuanto al espacio acuático, también hay una condición de producción que limita y que me potencia la naturaleza humana, ¿sí? El agua, en realidad, no es nuestro ámbito natural, ¿sí? Por más de que la génesis del ser humano sale del vientre materno en un espacio líquido, después, bueno, nuestro desarrollo es dentro de el espacio terrestre. La relación con el agua también establece posibilidades lógicas, racionales del movimiento. Por eso también en el desarrollo de este proceso se fueron construyendo estilos del nado: pecho, crawl, espalda, mariposa, nado subacuático, la mejor manera de hacer buceo, ¿sí? O de hacer clavados, o de desenvolverse en aguas abiertas, en natatorios. Bueno, todo eso es una experiencia del cuerpo de colonización del espacio acuático, ¿sí? Y esta situación de relación con el agua nuevamente tiene un carácter subjetivo, ¿sí? La relación se construye en base a ciertos episodios en la trayectoria de vida de un sujeto que propicia la aversión, el rechazo del agua, la paranoia o el miedo al agua, o todo lo contrario. De repente el agua termina siendo el lugar en el mundo, el espacio de goce, de placer, de conexión, de mímesis con la naturaleza, ¿sí? Y esto me parece interesante, cómo ese espacio del agua, o las posibilidades de experimentación en el agua, con el paso del tiempo, con el desarrollo de la sociedad, de la cultura, se fue modificando, ¿sí? De hecho, hay diversas maneras de vincularse con el agua. La gente se apropia del agua en base a una idea de ocio, recreación, pasatiempo, y bueno, en algún momento piensen que se puso de moda las termas con agua calentita, o en algún momento se puso de moda o empezaron a hacerse más masivas las posibilidades de acceso a la propia pileta hogareña, ¿no? O también, bueno, uno dice, bueno, hay como invenciones de deportes acuáticos, o hay nuevas invenciones de motos acuáticas, o materiales deportivos que facilitan el desplazamiento en el agua, esquíes, trineos, ¿bien? Este ensanchamiento de las posibilidades de experimentación en el agua es, de alguna manera, un menú a la carta. Y
El asunto es qué tipo de relación van estableciendo las personas con esa posibilidad de experimentación acuática, ¿no? Si la gente tiene más a la mano un natatorio, una pileta, un río, un mar, de alguna manera las horas de vida acuática, la trayectoria de relación con el agua está más asegurada, ¿no? O está más consolidada. Esta mayor habitualidad o mayor frecuencia o familiaridad con la relación acuática es un elemento que engorda la memoria motriz en una práctica que antes era reservado para un círculo más restringido de personas. Me parece que los procesos de vida acuática, también condicionados por la geografía del lugar o con la posibilidad de derroche, de consumo de ciertos grupos en cuanto a poder ir a una colonia de vacaciones o tener su propia pileta o salir a conocer un paisaje que tenga mar, río, laguna. Bueno, eso no solo es el detalle de conocer o meter el cuerpo en una situación acuática, sino también qué tanto se profundiza esa relación y qué tanto se van incorporando ciertos acervos motores, ¿no? La otra cuestión que quiero ver es en relación a el medio terrestre, ¿sí? Como yo les decía al inicio, el espacio terrestre también es un espacio, bueno, de encuentro, de alta frecuencia y es la quietud del sujeto y la certeza existencial de que estoy a salvo, ¿bien? Dentro del espacio terrestre, bueno, hay una serie de nociones espaciales de cómo uno vive, del espacio vivido en un campo de juego, ¿sí? Cuando uno mira un polideportivo y esa superposición de rayas con canchas de vóley, de handball, de fútbol, de la gente que hace patín, bueno, todo eso está marcando el tipo de desplazamientos, trayectorias, circulaciones que regulan los comportamientos motrices de cada deporte, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una manera de construir la relación con el espacio del deporte, de la lógica de cada deporte. En estos tiempos me parece interesante pensar la noción de espacio virtual, ¿sí? Y esta configuración de la relación con el espacio simulado o el espacio que suprime la relación cara a cara y que establece, por ejemplo, los juegos en red o los deportes electrónicos, ¿sí? Que eso tiene un desarrollo como una parcela de realidad aparte, ¿no? Del cuerpo en pantalla. Bueno, uno puede pensar, por ejemplo, la cibersexualidad también como formas de compromisos o de exhibición o participación del cuerpo mediado por un aparato, ¿no? Entonces, bueno, esto también cambia las representaciones corporales, la autopercepción del cuerpo. Hay un espejo permanente de cómo uno ve al otro, cómo se mira, y en este juego de imágenes en pantalla se genera otro tipo de relación con el espacio, de construcción, ya les digo, de un espacio que no solo es real, tangible, donde uno adquiere estas sensaciones sinestésicas del movimiento, ¿no? Uno registra la temperatura, el frío, el calor, la fuerza de la gravedad, la corriente de agua que no me deja avanzar, ¿sí? O la fricción, el choque con otro cuerpo, en este cara a cara, ¿sí? A la proliferación de formas de participación cada vez más recurrentes, insisto, potenciadas o
aumentadas en lo que tiene que ver con el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, donde hay otra sensibilidad, otro sensorium, ¿sí? Otro registro del cuerpo del otro, del propio cuerpo, porque está en situación de muestra en pantalla, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las clases que se toman, las sesiones de entrenamiento, los tutoriales que hay de gimnasias enlatadas, bueno, y la gente que sigue a youtubers, instagramers, que dan calistenia o musculación, ¿sí? Bueno, lo que está pasando con todo esto es una forma distinta de relación con el espacio, ¿sí? En este caso es el espacio virtual, el campo de juego y el campus de juego, ¿no? Las clínicas de básquet, los campus de handball, de hockey, ¿sí? Que en algunos casos intentan cuidar procesos de relación con el espacio deportivo, ¿sí? Para que no se extinga definitivamente, y en otros están reinventando o están aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para hacer un espacio virtual que tome a las nuevas generaciones que son más proclives, son más tecnófilas, son más adeptas a las tecnologías para establecer realidades de la vida cotidiana en pantalla, en mucha navegación en internet, en mucho juego en red, que también, ya les digo, es una tendencia importante a la hora de revisar estas prácticas corporales como una construcción que está muy al compás de los procesos que se van dando en la sociedad y en la cultura, ¿sí? Bueno, el otro punto que yo marcaba era en torno a las formas de espacialidad, ¿sí? El espacio vivido es la espacialidad, ¿sí? Y esta espacialidad combinada que tendríamos en ciertas situaciones donde se articulan con distintos niveles de resolución una práctica terrestre, una acuática, una aérea, ¿sí? Piensen por ejemplo el duatlón, triatlón o digo en cuanto a pruebas, ¿no? Que hacen los Ironman, ¿sí? o las mujeres maravilla de alguna forma, ¿no? Que pasan por instancias de prueba física en medios diferentes, van integrando el medio terrestre, el acuático, el aéreo, y se van midiendo esas capacidades de adaptación, esta versatilidad motriz a los entornos que van cambiando. Bien. Hay situaciones donde uno puede leer o puede interpretar estas combinaciones. Cuando uno mira un partido de fútbol o de básquet, sí, a priori uno dice es un juego o es una práctica que prevalece el espacio terrestre. Sin embargo, hay mucho juego aéreo, ¿sí? Es decir, cada vez que uno salta, se eleva, intercepta una pelota, hace una bandeja o cabecea. Bueno, eso es un elemento de lo aéreo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, la reformulación de ciertos deportes o propuestas corporales ligadas a la danza, ¿no? La danza que inicialmente es un elemento una disciplina que trabaja con un espejo, con una barra fijada a la pared, un piso de madera como escenario típico. Se relocaliza a veces en un espacio aéreo y uno encuentra una danza aérea de ciertos movimientos de la danza clásica que alteran sus patrones del movimiento en las posibilidades de expresión que me da el aire. Entonces, bueno, encontramos bailarinas con arneses, con contextos de producción diferentes.
Bueno, y hay elementos más elaborados o más sofisticados como las propuestas artísticas corporales que ofrecen Fuerza Bruta, Circo du Soleil, ¿no? Que, bueno, son practicantes que tienen un rico bagaje motriz y que articulan destrezas de piso. Piensen, por ejemplo, lo que es la gimnasia artística, deportiva, haciendo una vertical, una media luna, un flick-flack, un rol adelante, un rol atrás, un mortero. Y estas formas de suspensión, de tracción, de giros, de formas corporales en bueno, un palo de pole dance o una barra asimétrica o unas paralelas o unas anillas para estar mostrando el dominio, la conciencia corporal en el espacio aéreo con este repertorio de técnicas, ¿no? Bueno, ese tipo de convergencias, ¿no? Del dominio del cuerpo en el piso y en el aire se da también en las performances combinadas, ¿no? Bueno, también uno puede decir, bueno, en los natatorios se hace gimnasia acuática, spinning subacuático, hockey subacuático, hay como muchas combinaciones de ciertos deportes que en su génesis son de un ámbito terrestre, pero que después se relocalizan en el ámbito acuático. Y en ese traslado lo que termina pasando es un tanteo exploratorio de cuáles serían las formas más adecuadas de configurar o de reinventar un deporte en un escenario que es totalmente diferente, ¿no? Bueno, todo este tipo de invenciones, cambios, remodelaciones de las prácticas deportivas o combinaciones entre el repertorio de prácticas corporales en el espacio aéreo, terrestre, acuático, es posible por este motor propulsor que tiene el ser humano, que es el deseo, ¿no? El hambre de búsqueda, de exploración, ¿sí? Esta subjetividad inquieta, insatisfecha, que produce nuevos sentidos, ¿sí? Y a esto vamos con la práctica corporal productora de sentidos o la práctica corporal ubicada en la sociedad y en una trama de la cultura. Entonces, bueno, en la práctica corporal, insisto, va más allá de su estructura. La práctica corporal tiene una posibilidad de modificarse, de reinventarse, de reconfigurarse, justamente porque hay sujetos que piensan o viven o interpretan de manera artesanal esa práctica, buscándole un sentido que se negocia, se disputa, cambia. Bueno, también uno puede pensar en estos desplazamientos de las prácticas en base a bueno, el avance del feminismo o el avance de los relatos en torno a la inclusión social, la democracia, bueno, la ruptura de las barreras arquitectónicas y generar deportes adaptados, ¿no? Que tengan un mejor registro del otro, para que el otro pueda realizarse, pueda tener una posibilidad de goce corporal, ¿sí? Fuera de los parámetros, entre comillas, normales o estándares, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en esta situación de hacerse espacio hay una situación de posibilidad de ver este enfoque de la práctica corporal desde el punto de vista del cuerpo y la cultura. Bueno, hasta acá sería el tema de hoy y bueno, ahora lo que hacemos es abrir un espacio para dudas, inquietudes que quieran